La cuarta es la vencida. La primer familia de Marvel, a lo largo de los años desde su primera aparición en los cómics de Jack Kirby, se ha ganado el corazón, el respeto y la admiración de muchos fanáticos. Dentro de los cómics de Marvel, los Cuatro Fantásticos siempre han sido un referente de calidad. En cada evento importante que hay, sí o sí tienen que estar los Cuatro Fantásticos. Incluso por muchos años antes de las películas de Marvel, los Cuatro Fantásticos junto con los X-Men eran las piezas más importantes de Marvel y unas de las más icónicas. Entonces, solamente era cuestión de tiempo desde su primera aparición para que tuvieran una adaptación. Todos sabemos cómo terminaron las adaptaciones de Los Cuatro Fantásticos. Una película tan mala que la tuvieron que archivar por años hasta que finalmente salió a la luz y se dieron cuenta de por qué era muy mala idea hacer esa película. O más bien estrenarla, en un afán de solamente contener los derechos de los personajes. Después, las cintas con las que supongo que muchos crecimos, Los Cuatro Fantásticos de los 2000. No son buenas películas, tampoco son buenas adaptaciones de los cómics, pero tenían un encanto que de cierta forma atrapaba al público e ignorábamos que eran malas películas porque la química entre los personajes era muy buena. Y después salió una fantástica porquería de 2015, a tal grado que llegó a sepultar la carrera de muchos de los que trabajaron en esta película. Fue la última película de Josh Tranks de una forma muy peculiar. Después Miles Teller y Michael B. Jordan revivieron sus carreras, pero los demás, sus carreras prácticamente se quedaron desvividas ahí gracias a esa película. 10 años después tenemos lo que se supone debería ser una buena película de los Cuatro Fantásticos y que mínimamente debería ser entretenida. Y es que miren, tomando en cuenta de que esta cinta de los Cuatro Fantásticos primeros pasos tiene de antecedentes tres pésimas adaptaciones, tres pésimas películas y que de ninguna forma tienen algo memorable más allá de la química de los protagonistas, lógicamente la tenía fácil. Aunque esta película hubiera resultado algo como Quantumania o Thor Love and Thunder, hubiera quedado como el padrino a comparación de las otras tres, porque nada puede ser peor que la película del 2015. Nada. O bueno, eso quiero pensar. Pero, ¿realmente esta cuarta película de los Cuatro Fantásticos, esta cuarta vez que intentan adaptar a estos personajes a los personajes más queridos de Marvel, funcionó? Sí, extrañamente sí. Es una película bastante buena, es una película que cumple, yo diría, un poco más competitiva que las demás películas que Marvel ha estrenado este año. ¿Podemos decir que esta película de los Cuatro Fantásticos es una buena película? Sí, sí es una buena película, no es perfecta, no es excelente, está muy lejos de ser una de las mejores películas del género de superhéroes, pero es bastante bien. Bueno, a comparación de las películas anteriores, está muy bien. La primer familia de Marvel regresa a la pantalla grande por cuarta ocasión. En una tierra alterna, donde cuatro astronautas, que sufrieron mutaciones al ser irradiados de energía cósmica, se han vuelto los mayores protectores de su mundo. Todo parece perfecto, hasta que llega una amenaza llamada Galactus, que amenaza con destruir ese planeta, a menos que la familia haga un gran sacrificio: entregarles a su hijo, Franklin Richards. Matt Shackman es el director de esta película y tal vez no le suene tanto el nombre, pero probablemente sí conozcan su trabajo. Aparte de que dirigió la pésima y sobrevalorada serie de WandaVision, también dirigió algún episodio de Game of Thrones, que muchos lo consideran estos episodios de este tipo como uno de los mejores de la serie, y también dirigió el primer episodio de la segunda temporada de The Voice. Así que este tipo no es ajeno para nada a los superhéroes, no es ajeno a las adaptaciones y mucho menos cómo captar la atención del público. Y lo que primero llama la atención de esta película es la atmósfera, una atmósfera totalmente retrofuturista, que nos recuerda muchísimo a los cómics de Jack Kirby de los años de la edad de oro de los cómics, a tal punto de que incluso al final de los créditos aparece una frase de Jack Kirby que la verdad sí me emocionó muchísimo, porque yo considero que Jack Kirby está completamente infravalorado al momento de darle créditos en las adaptaciones. Entonces el hecho de que lo hayan recordado en esta película para mí fue muy grato y fue muy especial. Ahora, la química de los Cuatro Fantásticos tiene que ser perfecta para que pueda ser la primer familia de Marvel. Y por fortuna, la mayoría de los actores hacen un buen trabajo. Sobre todo Vanessa Kirby. Se roba la película con su rol de Sue Storm. Es una mujer que
tiene un poder impresionante y es visualmente interesante también. La vemos como una hermana, como una esposa y como una madre, y también como una superheroína. Y cómo a veces estas tres cosas se le juntan y se le agrega la amenaza de Galactus, hace que desarrolle más capas y más complejidad que no habíamos visto anteriormente en las adaptaciones previas de los Cuatro Fantásticos. Joseph Quinn es perfecto como Johnny Storm. No es el imbécil que fue Chris Evans y tampoco es la cosa que fue Michael B. Jordan. No es una cara bonita, también nos demuestra por qué es inteligente, por qué es brillante y sobre todo la peculiar astucia que puede llegar a tener al momento de resolver los problemas. Joseph Quinn hace un gran trabajo con el personaje, porque aparte de que sí se parece físicamente, la química que llega a tener con todos los demás es bastante interesante. No se toma las cosas tan en serio, es un tanto mujeriego, pero sabe cuándo tomarse las cosas en serio y cuándo hacer que su cerebro funcione. El guapo Ben es muy carismático y a pesar de que su CGI está muy raro, la forma en que lo manejan es bastante interesante. No está tan torturado por su apariencia física, no está tan torturado por los cambios que esto le requiere. Por fortuna, esta película se salta la historia de origen de los personajes. Y ver a esta nueva mole con su barba y un aspecto más cercano a lo que hizo Jack Kirby es bastante agradable. Las ideas de ciencia ficción muy relacionadas a los 60s, a los 50s, están bastante bien adaptadas, porque toma los elementos de los superhéroes y lo mezcla con la ciencia ficción de los 60s. Pero es que esta película solamente considero que es eso, solamente la química que es exquisita entre los personajes. La cosa que no me gustó desde que se anunció fue el cast de Reed Richards. Pedro Pascal hace un Reed muy desabrido, muy pobre y que es completamente opacado por sus coprotagonistas. Su rol de científico torturado en concepto es bastante interesante, pero en ejecución es muy pobre. Su rol no tiene nada de peso en la película. De hecho, considero que si quitamos a Reed de esta película, pues no va a pasar mucho más allá de que pues, nos perdamos a Pedro Pascal. Y miren, no es que Pedro Pascal no se parezca a Reed Richards en absoluto. Ya lo hizo con Oberyn Martell, no se parecía en absoluto al personaje y en una sola temporada fue más memorable que personajes que aparecieron en toda la serie de Game of Thrones. Entonces aquí sí hubo un mal cast al momento de tener a Pedro Pascal. Porque yo lo pondría como el tercer peor Reed Richards. Sí, el tercer peor Reed Richards en live action que hemos tenido. Galactus pasa a ser un villano más del universo cinematográfico de Marvel, interpretado por un gran actor que termina en un desperdicio completo. Sí tiene la presencia, sí tiene la apariencia y sí tiene ese porte que requiere Galactus, pero argumentalmente está mal usado y solamente aparece 2 veces en toda la película. Y más allá de que cause emoción o impresión cada vez que sale es como de, ay, no puede ser, este va a ser otro villano más desperdiciado del UCM, cosa que es así. El CGI es bastante malo. Creo que ya es costumbre que, y por desgracia nos vamos a tener que acostumbrar a que las películas del género de superhéroes tengan un mal CGI de ahora en adelante. No es un CGI pésimo como el de Thor Love and Thunder o el de Quantumania, pero sí es bastante raro. De hecho, varias partes donde usan efectos especiales están más oscuras que el resto de la película para que no se note esa baja de calidad en los efectos especiales. La forma en que Reed Richards se estira es completamente horrible y no te crees que esta persona se puede estirar. Los poderes de la antorcha humana en ciertas escenas están bien, pero no, o sea, se nota muchísimo que son plastas y plastas de CGI. El de la mole es, o sea, se filtraron varias imágenes donde se ve que usaron efectos prácticos para esto, para que fuera como una especie de guía para los trabajadores de VFX. Solamente que sí se ve mal, no te terminas de creer que está ahí y que solamente es CGI, pero creo que esto se debe al corte final de la película. Se nota que está recortada por doquier solamente para que no dure menos de 2 horas, literal dura hora y 55. Y sí faltan muchas partes de explicación, sí faltan muchas partes que nos muestren más allá de la tortura que les cae a la familia de los Cuatro Fantásticos si entregar a Franklin o no a Galactus. La química que pudo llegar a tener el Silver Surfer, la Silver Surfer con Galactus, se nota que está muy recortada y que sí había más en lo que trabajaron. Las escenas del Silver Surfer no están tan bien, de hecho creo que pasa igual sin pena ni gloria. Y sí se nota que Kevin Feige metió mano para que fuera una película al estilo del UCM,
chistes, villanos interpretados por grandes actores que terminan completamente olvidados y un tercer acto bastante cuestionable. Se nota que sí quisieron hacer algo diferente, pero de nuevo, Kevin Feige les pone el pie como lo hizo en Doctor Strange, in the Multiverse of Madness. La música de Michael Giacchino, fuera del tema principal y cuando aparece Galactus, es bastante olvidable. No le pone emoción a las escenas y no sientes absolutamente nada cuando suena su música. Por sí solo, el soundtrack es bastante bueno, pero dentro de la película no tiene momentos donde brillar. Tiene partes que son aburridas. Tiene partes que son como que no está pasando nada, nada más estamos viendo que le pegan tantito a la mamada para ver si salvan al mundo o no. Entonces es bastante somnífera, es bastante aburrida en ciertas partes, pero con todo y eso, la química de los personajes hace un poco más disfrutable esta película. Yo, la verdad, amé mucho ver esta película, me gustó, a pesar de todo y todo, la disfruté bastante. Considero que la escena postcrédito solamente muestra el error que cometieron al castear a Robert Downey Jr. como el Doctor Doom. Tiene varios elementos de los cómics, tiene varias cosas muy ricas que recuerdan a la Edad de Oro de los Cuatro Fantásticos. Y a comparación de las películas anteriores, esto casi es El Padrino. Pero como película por sí sola, es ok. Entonces sí, yo sí podría decir que es una película fantástica. ¿Qué dijiste? Que es fantástico. Todos están haciendo ese chiste, no quiero ser el único imbécil que no lo haga. Pero bueno, esto es lo que a mí me pareció Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.